Si no te suscribes a mí, vendré y lo haré por ti. Este caso ocurre en Sydney, Australia, en los años 90. La historia que estoy a punto de contarte parece algo sacado de una historia de crimen ficticia, pero todo es cierto. Es una historia conocida en toda Australia como el misterio del Rachman. El 11 de agosto de 1994, un pescador local llamado Mark Peterson y su tripulación estaban en su barco en las aguas del río Hawkesbury. Este río está ubicado justo al norte de Sydney. El día, al menos al principio, era normal. Alrededor del mediodía, la tripulación comenzó a recoger la red, pero se dieron cuenta de que la carga parecía ser inusualmente pesada. La tripulación se miró entre sí, perplejos e intrigados por lo que habían logrado atrapar. Quizás sería un gran día de pago. Pero este no fue el caso. La red de pesca estaba vacía. Era algo mucho más pesado y algo que perseguiría a la tripulación durante muchos años. Mientras arrastraban la captura a cubierta, vieron un gran marco de acero oxidado enredado en la red. El marco de metal, del tamaño de un humano, tenía una forma perturbadoramente similar a una cruz. Los pescadores observaron bolsas de basura negras envolviendo partes de la cruz improvisada. Claro, esto bastaría para levantar sospechas. La tripulación inspeccionó más a fondo la cruz, y fue entonces cuando notaron lo que parecía ser un hueso humano sobresaliendo del plástico rasgado. Habían sacado un cuerpo humano, o al menos lo que quedaba de él, y estaba atado a ese marco de acero pareciendo un crucifijo. Como puedes imaginar, el shock y el temor que cayó sobre el barco consumió a la tripulación junto con Mark Peterson. Esto es posiblemente lo más espeluznante que uno podría esperar sacar de un cuerpo de agua. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Mark Peterson se acercó a su radio y comenzó a pedir ayuda a las autoridades de la zona. Explicó que él y sus hombres habían sacado un cuerpo humano del río. Los oficiales fueron enviados de inmediato al lugar. La policía acuática de Broken Bay examinó la escena y confirmó lo peor. De inmediato pudieron decir que lo que habían encontrado eran restos humanos. Escoltaron el barco de pesca, junto con el crucifijo de metal, a un lugar más seguro, donde las autoridades examinaron cuidadosamente el hallazgo. Se quitaron las bolsas de plástico y dentro encontraron el cadáver humano. El cuerpo estaba muy descompuesto después de un largo periodo de tiempo bajo el agua. La forma en que el cuerpo estaba asegurado al estante de metal fue claramente deliberada, casi como una crucifixión submarina. Y con esto comenzó una investigación de asesinato. Los detectives comenzaron la tarea de intentar identificar a la víctima y averiguar exactamente qué había sucedido. La víctima desconocida rápidamente ganó el apodo Rachman en los medios, debido al extraño estante de acero al que estaba atado. Entonces, ¿quién era este hombre? ¿Cómo terminó atado a una cruz de metal y hundido en un río? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Quién hizo esto? Estas preguntas atormentarían a los investigadores durante años. Primero, el equipo forense recopiló todas las pistas posibles del cuerpo y del crucifijo improvisado. Debido a que estuvo bajo el agua durante un periodo de tiempo, había información limitada, pero pudieron determinar que la víctima era un hombre, que probablemente había estado en el agua durante meses, quizás cerca de un año. El marco de metal fue construido a medida para este propósito y coincidía casi perfectamente con el tamaño del cuerpo del hombre. El crucifijo también era extremadamente pesado, demasiado pesado para que una persona pudiera levantarlo y tirarlo por la borda fácilmente, lo que implicaba que había más de un sospechoso, y que quienquiera que hubiera hecho esto podría haber tenido alguna ayuda o potencialmente utilizado equipo para meter el cuerpo pesado en el río. El marco de la cruz eran barras de metal soldadas, con alambres y cuerdas atando fuertemente las muñecas, el torso y el cuello de la víctima a ella, y había sido hecho por alguien que tenía experiencia en soldadura. La identificación de la víctima se volvió cada vez más difícil. No había huellas dactilares utilizables. Su rostro y piel habían desaparecido hace mucho tiempo, reducidos a solo cráneo y huesos, pero el equipo forense pudo revelar algunas características físicas. Se halló cabello dentro de las bolsas plásticas. Estimaron que medía 5 pies 3 pulgadas, o alrededor de 160 centímetros. Tenía entre 20 y 40 años. Tenía el cabello oscuro y sus dientes estaban mayormente intactos, sin empastes, aparte de una muela faltante, que había sido extraída años antes.
No llevaba una cartera ni ninguna forma de identificación en su cuerpo. Parecía que el asesino se había asegurado de que no hubiera pistas fáciles sobre la identidad del hombre. El patólogo determinó que la causa probable de la muerte fue un trauma contundente severo en la cabeza. Alguien había usado un objeto pesado para golpear repetidamente la cabeza de este hombre, con suficiente fuerza para causar un daño grave en su cráneo y cerebro. No se pudo determinar con certeza si lo ataron al marco antes o después de que lo mataran, o si había entrado al agua vivo o no. Pero de cualquier manera, esta fue una muerte brutal. Para los investigadores, esto parecía más que un simple asesinato. Consistía en desaparecer a una víctima sin dejar huellas. Probablemente los asesinos sospechaban que el cuerpo pasaría desapercibido por más tiempo, o tal vez estaban enviando algún tipo de mensaje. Las noticias de este perturbador caso se difundieron rápidamente, probablemente por la naturaleza del crimen. La policía obtuvo ayuda para intentar descubrir quién era Rahman. Sin embargo, esto fue en 1994, por lo que el análisis de ácido desoxirribonucleico forense era limitado y la base de datos de ácido desoxirribonucleico de Australia también era algo primitiva. La policía recurrió a otros métodos forenses con la esperanza de atrapar al asesino o a los asesinos. Contrataron a un artista forense para crear una reconstrucción facial de la víctima, esculpiendo un rostro en una réplica de su cráneo para mostrar cómo podría haber parecido. La recreación del rostro del hombre se compartió ampliamente. Los periódicos publicaron titulares y los presentadores de televisión hablaron del horror descubierto en el río. Esperaban que alguien en algún lugar reconociera el rostro. El público australiano quedó cautivado y horrorizado por la historia del desconocido hombre del rack. La gente hablaba entre sí y surgieron todo tipo de teorías descabelladas sobre lo que podría haberle sucedido. El caso estaba envuelto en tanto misterio que intrigó a muchas personas. Algunas personas especularon que el marco de acero del crucifijo sugería un asesinato motivado religiosamente, o tal vez un asesinato de culto. Pero esta teoría fue descartada ya que la policía afirmó que no encontraron pruebas que respaldaran que esto fuera cierto. Y luego estaba la teoría del mundo de las pandillas. La forma en que se llevó a cabo el asesinato llevó a los detectives a creer que se trataba de un golpe profesional realizado por el inframundo criminal. En ese momento, Sydney, junto con las otras grandes ciudades de Australia, tenía un brutal inframundo donde el asesinato era común. Algunos creían que Rahman estaba involucrado en algún tipo de papel de informante, y tal vez fue atrapado. O tal vez era alguien que molestó a un poderoso jefe de la mafia, y que esto era una advertencia. Una avalancha de consejos y pistas llegó mientras la gente se esforzaba por resolver el caso. El caso luego ganó aún más atención, ya que el gobierno de Nueva Gales del Sur incluso publicó una recompensa de $100,000 por cualquier información que llevara a la captura del asesino de la víctima. En los años siguientes surgieron algunos nombres como posibles coincidencias. Una pista temprana fue un hombre llamado Joe Viviano, un narcotraficante condenado que había desaparecido del área de Sydney en 1993. Joe encajaba en la descripción, tenía aproximadamente la misma altura y edad, y tenía vínculos criminales. No obstante, el ácido desoxirribonucleico familiar no coincidía con los restos, descartándolo. Otra identidad posible era Peter Mitris. Peter era un empresario greco-australiano que desapareció. Se rumoreaba en ese momento que había sido asesinado por una organización criminal y fue arrojado al mar. No obstante, al investigar, la policía halló que Peter era más alto que la víctima desconocida y sus registros dentales no coincidían. De nuevo, fue descartado. Luego, la policía dirigió su atención a Christopher Flannery, también conocido como Señor Alquila un Asesinato. Como indica el nombre, era un notorio asesino a sueldo que aparentemente desapareció sin dejar rastro en 1985. Algunos australianos presentes en ese momento podrían haber oído hablar de él. En un momento, él era una posible coincidencia para el Rahman. Christopher era un criminal infame en el inframundo de Sydney y fue responsable de muchas desapariciones, lo que significa que había muchas personas que habrían querido vengarse de él, pero finalmente también fue descartado. La policía sospechaba que otras personas podrían ser Rahman. Estas pistas fueron investigadas, pero una por una, estas posibilidades fueron descartadas. Con el tiempo, el caso que una vez conmocionó al país cayó en el olvido. La gente olvidó y simplemente continuó con sus vidas. Se convirtió en solo otro caso sin resolver, como muchas otras víctimas.
Para principios de los 2000, el caso se había enfriado completamente, o al menos eso parecía. Rahman permaneció sin identificar por casi 24 años. Los restos del misterioso hombre permanecieron en una unidad de almacenamiento de pruebas policiales, sin un nombre real, referido como el apodo aéreo que le dieron los medios que cubrieron la historia, lo que significa que, trágicamente, sus asesinos evadieron la justicia. Pero entonces, finalmente, en 2018, se creó una tecnología revolucionaria. Los avances en el perfilado de ácido desoxirribonucleico y ciencia forense brindaron a la policía la oportunidad que esperaban desde hace tiempo. Volvió a mirar los restos de Rahman, que se habían conservado durante todo este tiempo. Se realizaron más pruebas de ácido desoxirribonucleico y en agosto de 2018 hubo un anuncio. La policía de Nueva Gales del Sur tuvo un gran avance. Por fin habían identificado al Rahman. El nombre de la víctima era Max Stanchevsky. Max tenía 37 años en el momento de su muerte y alguna vez vivió en el suburbio de Newtown en Sydney. De hecho, Max había estado en la lista de posibles coincidencias de la policía en los 90, pero las pruebas de ácido desoxirribonucleico anteriores fueron inconclusas y en su mayor parte fue descartado. Pero ahora no había duda. Rahman era Max. Según todos los informes, o hasta donde puede decir la policía, Max no era un criminal ni algún tipo de gángster. Era solo un tipo ordinario. Sin embargo, había algo. Tenía un gran problema con el juego. Amigos y familiares que conocían a Max decían que era un hombre al que le encantaba apostar, hasta el punto de que su amor por el juego se estaba convirtiendo en un problema. Cargaba mucho dinero en efectivo y en ocasiones desaparecía por varios días. Durante estas desapariciones se iba a hacer apuestas compulsivas. Usualmente, al final volvía a su hogar en Sydney. Se sabía que hacía esto con cierta frecuencia, y cuando desaparecía, sus amigos y familiares se preocupaban, pero no demasiado. Pero fue en enero de 1993 que Max se fue de viaje de apuestas y desapareció para siempre. Reportaron su desaparición, pero nunca se supo nada de él. Cuando desapareció, había retirado alrededor de $1,800 australianos en efectivo, que son alrededor de $4,000 en el dinero de hoy, y se despidió de su novia en Newtown el 11 de enero. Se cree que iba a dirigirse al norte, a la Costa Dorada, que era su lugar habitual de apuestas. Pero nunca llegó. Hasta donde puedo decir, nunca hubo problemas conocidos en el pasado cuando él se iba en estos viajes. Lo que le sucedió a Max probablemente ocurrió muy poco después de que dejó su casa en Newtown. Su cuerpo apareció en el río Hawkesbury, que todavía está en la región de Sydney. Este río se encuentra a cientos de kilómetros al sur de la Costa Dorada. Los investigadores creen que Max nunca llegó a su destino, y que en cambio fue atacado en algún lugar alrededor de Sydney, donde encontró un final espantoso. La familia de Max encontró cierto cierre, al menos para saber qué le sucedió, pero no demasiado, ya que todavía quieren encontrar a los responsables. Descubrir su identidad también reenfocó la investigación en la pregunta que siempre había sobresalido. ¿Quién mató a Max, el hombre del estante, y por qué lo hizo? Naturalmente se han creado y contemplado algunas teorías más a lo largo de los años desde que fue identificado. ¿Quién mató a Max y cuáles fueron sus motivos? La gente fue directo a lo que probablemente estás pensando en este momento. Apuestas. La teoría más extendida es que Max enfadó a las personas equivocadas con deudas de juego, que no pudo pagar a un usurero o a alguna organización criminal. Creen que quien haya hecho esto pensó que matarlo y deshacerse de su cuerpo de una manera tan extrañamente cruel habría enviado un mensaje a los demás. Una banda de crimen organizado tendría los recursos para hacer este tipo de cosas y tendrían un motivo para enviar un mensaje. Si otras personas le debían dinero a esta organización, probablemente habrían pagado rápido tras oír las noticias. Pero ningún grupo mafioso o banda específica ha sido directamente vinculado con el asesinato de Max. Si fue un asesinato de la mafia, los perpetradores han mantenido el horrendo asesinato en secreto durante todos estos años, pero es posible y muy probable que alguien hubiera dicho algo en algún momento. El caso es increíblemente único, y a muchas personas les resulta difícil no alardear de tales crímenes. Sin embargo, no se ha escuchado nada, y si la idea era enviar un mensaje, ¿por qué lo desharían de esa manera? Seguramente querrían que lo hubieran encontrado, pero claramente no lo hicieron. O tal vez estaba atado a la cruz de metal y amenazado por una multitud a la que le debía dinero,
y luego lo mataron accidentalmente, por eso deshicieron de su cuerpo de esa manera. Esto sigue siendo solo una teoría. Otra teoría es un motivo personal. La forma en que fue asesinado ciertamente se percibiría como personal. Quizás había un triángulo amoroso desconocido, un romance desconocido, o algún tipo de traición grave. Sin embargo, asesinar a alguien y luego pegarlos a un marco personalizado soldado para deshacerse del cuerpo, no es típico de un crimen pasional, y ciertamente se vería como un exceso. Dicho esto, si él cruzó a la persona equivocada, entonces alguien podría ser más que capaz de hacer algo así por algo como un romance. Se considera plausible esta teoría, y si era algo personal, la persona tuvo que planificarlo meticulosamente y obtener la ayuda de otras personas, lo que significa que alguien en algún lugar sabría algo. Hasta ahora, los investigadores no han identificado públicamente a ningún amigo o asociado de Max que se destaque por tener un fuerte motivo, pero la policía mantiene esto abierto como una línea de investigación. Es posible que Max llevara una doble vida, pero hasta ahora no se sabe nada. Otra teoría es que Max podría haberse encontrado con un retorcido asesino en serie que quería matar a alguien al azar de una manera extraña y perturbadora. Alguien que no tenía nada que ver con su juego o vida personal, sino que simplemente quería matar a alguien al azar, y que Max simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estas cosas de hecho suceden de vez en cuando. Sin embargo, esta teoría no es la principal, ya que nunca se han conectado casos similares, y típicamente los asesinos en serie tienen un método único de matar, como los asesinatos de Jeffrey Dahmer tenían un estilo similar y seguían un patrón similar. Si esto fue obra de un asesino en serie, entonces la policía se habría encontrado con un estilo similar de asesinato. Pero de nuevo, si no fuera por esa red de pesca, es posible que nunca se hubiera encontrado al hombre del rack, por lo que es posible que este potencial asesino en serie sea extremadamente bueno ocultando sus crímenes, y tal vez hay más personas desaparecidas atadas a metal en el fondo de los ríos australianos. Y por supuesto, una teoría popular que aún persiste es la teoría del culto. Algunas personas señalaron a los cultos que operaban en Australia en ese momento, como la familia o la Orden de San Charbel. Sin embargo, se dice que no hay evidencia real que respalde esto, y esto solo sigue siendo una teoría marginal que la policía no está tomando demasiado en serio. El caso del Rachman ha enfrentado serias críticas y ha llevado a especulaciones de que la policía no resolvió el asesinato intencionalmente y que ayudaron a encubrirlo. Algunas personas piensan esto porque el marco de metal fue hecho a medida, lo que significa que probablemente provino de un taller o un sitio industrial, pero la policía nunca identificó de dónde vino o quién lo construyó. Algunas personas han especulado que un análisis forense más profundo del acero podría haber llevado a un sospechoso, pero no se hizo público ningún vínculo de este tipo. La policía también enfrentó críticas por otra razón. La red que atrapó al hombre del estante estaba arrastrando el río para pescar, sugiriendo que otros cuerpos podrían estar ocultos igualmente. A pesar de que esto claramente era una posibilidad, las autoridades nunca llevaron a cabo una búsqueda a gran escala. Max también tenía muchos amigos y familiares, pero ni una sola persona tenía respuestas sobre sus últimos movimientos, lo que llevó a especular que los testigos podrían haber sido intimidados para guardar silencio. Y finalmente, sus restos no fueron identificados hasta el 2018. Sin embargo, había tecnología de ácido desoxirribonucleico a principios de los 2000 que podría haberlo identificado. Esto a pesar de que las autoridades tenían su nombre en su base de datos de personas desaparecidas, y con Max también siendo una persona de interés en cuanto a la identidad de Rachman. Sin embargo, si se hubiera realizado correctamente, el problema podría haberse resuelto mucho antes. Esto también alimentó la especulación de que la policía lo encubrió. El misterioso caso del Rachman es simplemente más allá de lo extraño, y permanece como uno de los mayores misterios de Australia, aunque ahora parece haber sido algo olvidado. Yo mismo me sorprendí bastante de que nunca me había encontrado con él antes, y yo investigo muchos casos australianos. El Rachman ahora tiene un rostro, pero no hay sospechosos, no hay motivos, no hay testigos, nada. ¿Quién pasó por todos estos problemas para matarlo de esta manera? ¿Y qué estaban tratando de lograr? Es un caso que probablemente no tendrá sentido real hasta que se encuentre al asesino o asesinos. Pero tristemente, el caso de Rachman probablemente permanecerá como un misterio para siempre.